Hola, buenas tardes. Veo que ya se empiezan a conectar. Irving Mena, buenas tardes. Saludos hasta Yucatán. Ángel Cruz, saludos hasta Querétaro. Saludos hasta Coatzacoalcos, quien nos está viendo desde allá. Buenas tardes a todos. Alberta, saludos. Ciudad de México, buenas tardes. Veo que ya se empiezan a conectar para la clase de hoy. Buenas tardes a todos. Desde la Ciudad de México también nos están viendo. Aquí nos está viendo desde Saltillo, buenas tardes. Desde Sinaloa también. María de Los Ángeles, hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Desde el Estado de México también, saludos hasta el Estado de México, hasta Celaya. Flor, buenas tardes, muchas gracias por vernos. Ivette, hola, muy buenas tardes. Carlos Domínguez, perdón, saludos. Saludos a Nancy desde Guadalajara. Dari Guzmán, saludos hasta Puebla. Bueno, pues ya estamos a punto de comenzar, un minutito ya y comenzamos con la clase de hoy. Guadalupe, saludos. Rasek, saludos hasta Tabasco. Liliana Cortés, saludos hasta Cuernavaca. Carlos Domínguez, saludos a Ixtapa. Buenas tardes, muchas gracias por vernos. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la clase de hoy de objeciones. En primer término, tengo que agradecer nuevamente a la Universidad Mesoamericana de Tehuacán por apoyar al proyecto, por venir apoyando a este seminario que se organizó, a darle la difusión correspondiente, a los organizadores, a Eric Vázquez también le mando un saludote por este proyecto tan noble que se creó de capacitación en este tiempo de COVID. Y pues bueno, ya son las 6, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. El día de hoy, pues me vuelvo a presentar para los que no me conocen, que no pudieron estar conmigo en la clase anterior. Mi nombre es Miriam Vázquez, soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el día de hoy les voy a hablar del tema de objeciones. El tema de objeciones es un tema muy importante también dentro de lo que es todo el procedimiento penal acusatorio. Enfáticamente es importante para la etapa de juicio oral, más que todo. ¿Por qué? Porque nos sirve mucho durante el desarrollo de la audiencia de debate, o sea, la audiencia de juicio, porque se utiliza propiamente para efecto de cuando se realizan los interrogatorios o los contrainterrogatorios. En primer término, bueno, vamos a definir qué es una objeción. La objeción es un mecanismo que se utiliza para hacer valer la contradicción dentro de la audiencia de juicio, a efecto de evitar que alguna información pase o se transmita al juicio como tal, y también a efecto de evitar que cuestiones que no tienen que ver con los hechos también se transmitan. Es importante saber que para efecto de nuestro procedimiento penal mexicano, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos viene a señalar el capítulo de objeciones en lo que es el artículo 374 de la Ley Nacional Adjetiva Penal que está en vigor. Es necesario saber, o sea, una vez que ya sabemos qué es una objeción y para qué nos sirve, tenemos que saber cuáles son los tipos de objeciones o qué preguntas son objetables. En la clase de interrogatorio y en la de contrainterrogatorio
ya se estableció cuáles son las preguntas permitidas, cuáles son aquellas que se pueden realizar a todos nuestros testigos o a todos nuestros órganos de prueba durante la audiencia de juicio, a efecto de poder extraer la información que necesitamos para acreditar nuestra teoría del caso. Entonces, aquí viene a ser muy importante la objeción. ¿Para qué nos sirve? Precisamente para que esa información que quiere extraer, ya sea la defensa o la fiscalía, para acreditar nuestra teoría del caso, no pase. ¿Y por qué no va a pasar? Pues porque la pregunta no está realizada conforme lo que establece la ley o conforme lo que establecen los principios o las disposiciones legales. ¿Cuáles son las características de las objeciones? Bueno, una objeción tiene 4 características fundamentales. En primer término tiene que ser oportuna, tiene que ser específica, tiene que tener un fundamento correcto y tiene que ser estratégica. ¿Qué quiere decir que la objeción sea oportuna? Bueno, que se tiene que realizar en el momento adecuado. Vamos a suponer, como ejemplo, estoy interrogando a un perito. No, estoy interrogando a la víctima y le estoy preguntando cosas concretas del hecho, pero al momento de interrogarlo, yo le digo, ¿es cierto que usted llegó al domicilio ese día y que vio que fulanito tenía un arma de fuego? Y ella contesta, sí, yo llegué ese día y vi que tenía un arma de fuego. E inmediatamente después la defensa dice, objeción, su señoría, la pregunta es subjetiva. Aquí ya la objeción ya no fue oportuna. Ya el tribunal ya no me va a permitir realizar esa objeción a efecto de que esa pregunta ya no se tome en cuenta. ¿Por qué? Porque esa pregunta ya fue contestada. Es muy importante este principio de oportunidad y tener siempre bien en cuenta que las objeciones se tienen que realizar de manera oportuna. ¿Por qué? Porque una vez que ya sea el Ministerio Público o la defensa realice la pregunta, antes de que nuestro órgano de prueba responda, tenemos apenas a lo mucho 5 o 10 segundos para nosotros poder identificar una objeción y realizarla de manera oportuna. Por eso es muy importante que nosotros siempre tenemos que estar muy atentos a la cuestión de las objeciones. Si no lo hacemos de manera oportuna, el tribunal nos va a decir, defensa o fiscalía en su caso, no al lugar con su objeción porque la pregunta ya fue contestada, por lo tanto se toma en cuenta para efecto de la valoración de la prueba. En ese sentido, también tenemos que saber que la objeción tiene que ser específica, o sea, tenemos que decir qué es lo que estamos objetando y por qué lo estamos objetando. O sea, en una dinámica de un juicio, cuando se realiza una pregunta a un órgano de prueba y una de las partes quiere objetarla, siempre el presidente del tribunal de enjuiciamiento o cuando es un solo juez como tribunal de enjuiciamiento nos va a preguntar motivo de su objeción y nosotros tenemos que decir específicamente cuál es el motivo de la objeción. La pregunta es conclusiva, la pregunta es poco clara, la pregunta es argumentativa, es irrelevante, es ambigua, es hostil, es impertinente, todo ese tipo de cuestión. Tenemos que ser muy objetivos en qué es lo que estamos objetando, por qué lo estamos objetando y cuál es el motivo de nuestra objeción. Porque de lo contrario, al momento de que el tribunal de enjuiciamiento califique la misma, si nosotros no somos claros, si no somos precisos en lo que estamos objetando, el tribunal de enjuiciamiento va a permitir la pregunta y no va a calificar de válida nuestra objeción. Otra de las características es el fundamento correcto, o sea, decir cuál es la razón adecuada por la que nosotros estamos objetando. Nosotros no podemos objetar por cualquier cosa, no podemos objetar nada más porque sí, o sea, no podemos objetar únicamente porque no nos conviene a nuestra teoría del caso o porque queremos distraer a nuestra contraparte. O sea, tenemos que ser específicos en cuál es el fundamento o en qué nos estamos basando para realizar nuestra objeción. El cuarto de los principios o de las características de las objeciones sería la estrategia. Por cuestión de ética, pues realmente no es correcto que nosotros realicemos una objeción como estrategia, como lo dije ahorita, para efecto de destantear, como se diría en palabras comunes, a nuestra contraparte. Eso no sería correcto. Y también tenemos que tomar en cuenta como estrategia que hay ocasiones
en que no nos conviene objetar la pregunta, porque el testigo está vertiendo una información que, a pesar de que seamos contraparte, a nosotros nos sirve para acreditar nuestra teoría del caso. Entonces, al momento de que nosotros realicemos nuestras objeciones, es muy importante identificar estas características, o sea, saber cómo se tiene que realizar la objeción, que tiene que ser oportuna, que tiene que ser específica, que tiene que estar fundamentada y que tiene que ser estratégica. O sea, a veces, aunque una pregunta sea objetable, vamos a suponer, en un interrogatorio directo, las preguntas sugestivas no están permitidas. Sin embargo, lo que el Ministerio Público le está preguntando a su órgano de prueba, a su testigo, a pesar de que esa pregunta, por ser sugestiva, no está permitida y es completamente objetable, a veces a nosotros nos conviene que esa pregunta sea respondida, porque la información que se va a extraer nos va a servir al momento de la teoría del caso. Vamos a suponer el mismo ejemplo que puse de la pregunta sugestiva hacia la víctima. Usted, cuando entró a su casa, vio que fulanito traía un arma de fuego. La única respuesta es sí o no. Sabemos que lo que ellos quieren acreditar en esta teoría del caso, vamos a suponer que es un homicidio, es que esa persona que traía el arma de fuego cometió el homicidio. Sin embargo, nosotros tenemos órganos de prueba suficientes para acreditar que él no tenía el arma de fuego por alguna causa de justificación, por algún excluyente del delito. Entonces, a nosotros nos conviene que la víctima responda a esa pregunta diciendo sí, porque al momento de valoración en nuestro alegato de clausura, nosotros vamos a decir que ese testimonio no se valore porque se acreditó que existió contradicción o que su testimonio no fue pegado a la verdad, porque declaró hechos falsos, porque la defensa ya demostró que fulanito de tal no tenía el arma de fuego y él no cometió el delito. Entonces hay que tener mucha precaución y hay que poner mucha atención a cuándo nos convenga por estrategia objetar una pregunta y cuándo no nos convenga objetarla, a pesar de que la misma sea objetable. Ahora bien, vamos a especificar o definir cuáles son las preguntas objetables. El artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las reglas para formular preguntas en juicio, y ese mismo artículo nos define que en interrogatorio directo no están permitidas cierto tipo de preguntas, como son las preguntas sugestivas, como son las preguntas argumentativas, como son las preguntas impertinentes, las preguntas capciosas, y nos establece que para efecto de contrainterrogatorio las preguntas sugestivas sí están permitidas. Sin embargo, obviamente las preguntas objetables no son aquellas que únicamente la ley en el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece. También son preguntas que están a veces difuminadas o dispersas a lo largo del código, y al momento de nosotros hacer pues la lista de cuáles preguntas se pueden objetar y cuáles no, tendríamos que estudiar a lo largo del código si, aparte de las que establece el 373, habría algunas otras que también estén dispersas en el código que puedan ser sujetas de una objeción. También hay preguntas objetables que se basan de acuerdo a principios, o sea, a principios generales del derecho, a doctrina. Hay muchas doctrinas que nos definen qué preguntas se pueden realizar en juicio, qué preguntas no, qué preguntas se pueden realizar en un interrogatorio directo, qué preguntas se deben realizar en un contrainterrogatorio, etcétera. Como recomendación, siempre en muchas capacitaciones, en muchas doctrinas, nos recomiendan que cuando nosotros vayamos a ir a una audiencia de juicio y se vaya a realizar este ejercicio de introducción de nuestros órganos de prueba y de los interrogatorios para extraer la información a nuestro testigo, que llevemos, o sea, a vía de facilitar más la cuestión de poder identificar una objeción, esta tablita de cuáles son las preguntas que se pueden objetar, para, como tenemos poco tiempo para realizar oportunamente una objeción, pues para no perder ese tiempo de buscar en el código cuáles son las preguntas que son objetables y cuáles no, tener esta tablita donde sepamos. Las preguntas objetables son las preguntas subjetivas, las preguntas capciosas, las preguntas ambiguas, vagas, confusas, conclusivas, repetitivas,
que tergiversen la prueba, que sean compuestas, que sean especulativas, que sean argumentativas, que sean hostiles, o sea, etcétera. Entonces es muy importante, yo como recomendación, incluso yo lo he hecho en algunas de mis audiencias, llevar así como que esta tablita donde tenga identificadas cuáles son las preguntas que se pueden objetar y a lo mejor una definición pequeña de cuál es cada una, para que al momento de que mi contraparte realice el interrogatorio, realice esa pregunta, yo saber si esa pregunta pasa el tamiz de lo permitido por la ley o si esa pregunta va contraria a lo que establece la propia ley en las reglas de la realización del interrogatorio. Es un consejo que, bueno, que les doy porque a mí me ha servido en alguna ocasión. Realmente es bueno porque tenemos muy poco tiempo. Muchas veces a lo que nosotros nos damos cuenta que la pregunta es objetable o qué tipo de objeción era, el testigo ya contestó y ya perdimos la oportunidad, y a veces son preguntas que sí es conveniente objetarlas porque no nos convienen para nuestra teoría del caso. Entonces es muy necesario como que poner este tipo de atención para realizar nuestras objeciones. Ahora bien, hay que también identificar cómo justificar o cómo defender una objeción, porque cuando nosotros realizamos una objeción en un juicio, por alguna pregunta que realiza nuestra contraparte, siempre la contraparte tiene este derecho de ejercer contradicción, de defender o de reformular su pregunta. O sea, cuando yo en un ejercicio de interrogatorio voy a objetar la pregunta que hace mi contraparte, ya les dije, lo primero que me pregunta el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento es ¿cuál es el motivo de objeción? Entonces yo digo, la pregunta es argumentativa, entonces le da vista a la contraparte, le dice fiscalía o defensa en su caso, defiende su pregunta o la reformula. No, señoría, yo defiendo mi pregunta porque la pregunta no es argumentativa, porque lo que yo estoy preguntando es tal y cual cosa. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, saber defender nuestras objeciones y ser muy específico en eso, porque si nosotros no somos específicos y no realizamos de manera oportuna, de manera específica, con el fundamento correcto nuestra objeción, lo que va a pasar es que el tribunal no nos la va a admitir, y aunque sí sea objetable, si no realizamos la objeción correcta o el fundamento correcto, el tribunal la va a pasar y probablemente esa información que se extraiga por parte de nuestra contraparte no nos va a convenir a nuestra teoría del caso. Lo digo de una manera más específica. El no realizar las objeciones de manera correcta traería ciertas sanciones procesales. La sanción de inadmisibilidad, que no me admitan mi objeción, y la sanción de improcedencia, que sea improcedente mi objeción. En caso de que yo la realice de manera correcta, va a traer como consecuencia a la parte que realizó la pregunta que no le admitan su pregunta, que esa pregunta no se pueda realizar y que la información que pretendían extraer para su teoría del caso no pueda ser extraída, y vamos a ir debilitando poco a poco su teoría del caso. ¿Correcto? Es importante saber que pues hablar de objeciones para efectos de teoría es un tema bastante corto. O sea, realmente lo que nosotros necesitamos saber sobre una objeción pues es poco. Son qué preguntas son objetables, cuándo se deben de objetar, cuáles son los principios de las preguntas, cuál es el objeto de realizar una objeción, siempre sabiendo que el objeto es evitar que cierta información se incorpore a una audiencia de juicio o se incorpore a todo este debate, para que evitar que en un momento dado sea tomado en cuenta para el valor probatorio del órgano de prueba. También para evitar que se transmita información o que se extraiga información que no tenga que ver con los hechos, porque muchas veces se tiende a hacer preguntas hostiles, por ejemplo, para el efecto de intimidar a nuestro testigo o de ponerlo nervioso o de hacerlo sentir incómodo. Entonces, las objeciones nos sirven para no permitir este tipo de cuestiones, no permitir que se desacredite a nuestro testigo, no permitir que se le ponga nervioso, no permitir que se le intimide. Es muy importante tener
tener muy presente este tipo de cuestiones. Me gustaría también, explicarles, ya les expliqué cuál es el fundamento legal de las objeciones, cuál es la definición de las mismas, para qué sirven, cuáles son las preguntas que de acuerdo al Código Nacional están permitidas en interrogatorio directo y cuáles están permitidas en contrainterrogatorio. Es importante saber que las mismas preguntas que están prohibidas en interrogatorio directo están prohibidas en contrainterrogatorio. La única pregunta o el único tipo de preguntas que se prohíben en interrogatorio directo, pero que se permiten en contrainterrogatorio, como ya se los había mencionado en el tema de interrogatorio, son las preguntas sugestivas. Este tipo de preguntas sugestivas sí son permitidas en el contrainterrogatorio porque la finalidad de un contrainterrogatorio generalmente es desacreditar al órgano de prueba de nuestra contraparte. Entonces es por eso que este tipo de preguntas sí estarían permitidas. Pero para efecto del interrogatorio y del contra, las mismas que están prohibidas para uno, a excepción de las sugestivas, están prohibidas para el otro. ¿Correcto? Ahora vamos a dar ejemplos de los tipos de preguntas prohibidas, o sea, para que quede un poquito más claro y de cómo identificar qué clase de pregunta es para poder realizar una objeción. Permítanme un momento. Bueno, a ver, en primer término vamos a hablar de las preguntas compuestas. ¿Qué es una pregunta compuesta? Son aquellas en donde se formulan varias preguntas sobre una misma cuestión. Por ejemplo, Fiscalía, ¿estuvo usted en la cancha de fútbol en el momento que pelearon Pedro y Pablo y trató de separarlos? Cuando Juan lo hizo al caer al piso. Ahí ya hice 3 preguntas. ¿Estuvo en la cancha de fútbol? ¿Trató de separarlos? ¿Y cuándo lo hizo caer al piso? Son 3 preguntas. Es una pregunta compuesta. Por supuesto que esta es una pregunta completamente objetable que previo a que el órgano de prueba vierta su respuesta, inmediatamente nosotros tenemos que decir, objeción, su señoría. La pregunta es compuesta. Está realizando 3 preguntas para una sola cuestión. Se le da vista a la fiscalía y fiscalía reformula su pregunta o la defiende. No, señoría, yo la defiendo, la pregunta no es compuesta. Aquí lo que traería como consecuencia, como la pregunta sí es compuesta, es que la fiscalía dijera defensa al lugar con su objeción, no permito la pregunta porque la pregunta es compuesta. Fiscalía realice otra pregunta. Testigo no responde. ¿De acuerdo? Ahora bien, otro tipo de pregunta, la pregunta impertinente. Las preguntas impertinentes son aquellas que no se refieren ni directa ni indirectamente al objeto del proceso o del juicio o de los hechos que se están ventilando en el mismo. Un ejemplo sería, señor Pedro, veo que usted llegó vestido de traje muy elegante y muy temprano al tribunal. ¿Por qué hizo esto? Objeción, su señoría, la pregunta es impertinente, no tiene nada que ver con los hechos y le está preguntando al testigo cuestiones que no tienen que ver con el motivo de que él venga aquí a deponer sobre su versión de los hechos o a que se le realice el ejercicio para que rinda su testimonio. En ese sentido, pues también es una pregunta que no está permitida para efecto ni de un interrogatorio ni de un contrainterrogatorio y el tribunal de enjuiciamiento tampoco tendría que permitir que dicha pregunta pase a la siguiente etapa para ser objeto de una valoración de prueba ya del testimonio completo. Una pregunta hostil o coactiva. Las preguntas coactivas son aquellas que buscan ejercer presión sobre un testigo, como les decía, intimidarlo, hacerlo sentir incómodo. Es más bien una clase de presión psicológica hacia el testigo al momento que tú le estás realizando la pregunta para que ya su respuesta no se realice con la misma seguridad que lo hubiera realizado si no se realiza este tipo de pregunta. Un ejemplo de la misma sería: Fiscal, señor Juan Pérez, los familiares de la víctima están muy alterados por lo que hizo y solo buscan que usted diga la verdad en este juicio. Así que trate de reflexionar en ello y díganos lo que pasó. Es completamente objetable.
O sea, lo que tiene que hacer la defensa cuando la fiscalía le realiza este tipo de preguntas, en este caso a nuestro defendido, es objeción, su señoría, está amenazando de manera implícita al testigo a efecto de que responda lo que la fiscalía pretende para acreditar su teoría del caso. En este caso, el juez tendría que decir, efectivamente, está fundada la objeción de la defensa, fiscalía retire su pregunta, no está permitido. ¿Correcto? Ahora bien, otro tipo de pregunta objetable son las preguntas argumentativas, que son aquellas que buscan tener un debate con el testigo, dándole, o sea, implícitamente el argumento de lo que requiere que se conteste. En esto consiste una pregunta argumentativa. Por ejemplo, defensa. La defensa está interrogando a su testigo y le dice, recuerda que usted estuvo de espaldas y además estaba oscuro y que por eso usted nunca pudo, y que por eso es completamente imposible que usted hubiera visto que el acusado hubiera atacado al hoyo occiso. Ahí ya está argumentando. Entonces el motivo de objeción sería objeción, su señoría, por parte de la fiscalía. La pregunta es argumentativa, le está tratando de decir al testigo qué es lo que tiene que responder, ¿correcto? A ver, otro tipo de ejemplo de preguntas objetables serían las conclusivas. Las conclusivas son aquellas que emiten una conclusión al momento de que se está formulando o se está realizando la pregunta. Es decir, el testigo responde la pregunta, el testigo se encuentra impedido de hacer un juicio propio de valor. O sea, el testigo no puede emitir conclusiones y las personas que estamos realizando el interrogatorio o el contrainterrogatorio no podemos adelantarle esas conclusiones. Por lo tanto, pues serían objeto de objeción. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, el testigo dice que el acusado venía con dirección a la víctima para agredirla, supongo que quería matarla. Aquí, corrijo, no sería propiamente una conclusión al momento de formular la pregunta, sería más bien, en este ejemplo, una conclusión al momento de realizar la respuesta. También se puede realizar la objeción correspondiente, porque como les comenté, no corresponde al testigo hacer conjeturas o hacer juicios de valor. El testigo únicamente tiene que responder lo que se le está preguntando, tiene que responder en torno a los hechos, no puede adelantar conclusiones que le corresponden al tribunal de enjuiciamiento. Bueno, pues realmente todas las objeciones, para poder realizar una objeción, lo más importante es, en primer lugar, identificar cuáles son las preguntas que son objetables. ¿Cómo las identificamos? Yéndonos al artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos dice cuáles son las reglas para formular interrogatorio. Así ya sabemos inmediatamente cuáles son las preguntas que se pueden objetar en un interrogatorio o en un contrainterrogatorio. En segundo lugar, ¿qué es lo importante con las objeciones? La oportunidad. Realizarlas de manera oportuna, saber en qué momento realizarlas. Por muy equivocada que esté la pregunta, por muy objetable que sea, por muy correcto que sea una objeción, si yo no la realizo antes de que el testigo emita una respuesta, ya no podemos hacer nada. Ya emitió la respuesta, el tribunal ya escuchó y ya se tiene que tomar en cuenta. Aunque si yo hubiera realizado de manera oportuna esta objeción, el tribunal no hubiera permitido la pregunta y se hubiera tenido que retirar y realizar en su defecto otra. Es muy importante que pongamos atención en esto, en la oportunidad, porque de una objeción a veces depende que cierta información no pase a la siguiente etapa y no abone a la teoría del caso que tiene nuestra contraparte, llámese defensa o llámese fiscalía. Nosotros tenemos que poner mucha atención en este tipo de cosas porque a veces no nos damos cuenta y hay preguntas que si hubiéramos realizado una objeción de manera oportuna no hubieran pasado y esa información no hubiera venido a ayudar a la teoría del caso de mi contraparte. Por eso es muy, muy importante que se ponga mucha atención en la oportunidad y en realizar las objeciones de manera oportuna. ¿Qué otra cosa es importante? Tener
siempre es una recomendación, a lo mejor es subjetiva, pero yo lo he manejado y realmente me ha servido de mucha ayuda. O sea, tener bien identificadas cuáles son las preguntas objetables y para ello llevar nuestro apoyo, llevar nuestra tablita de objeciones para que al momento que se realicen las preguntas correspondientes, nosotros podamos rápidamente identificar qué tipo de pregunta es, si se está realizando de manera correcta o no, y si es una de las preguntas que está prohibida para el interrogatorio o el contrainterrogatorio para poder realizar la objeción en tiempo y forma. También otra cuestión importante a recordar, y lo repito, es el fundamento correcto de la objeción. O sea, ¿cuál es el fundamento de tu objeción? Tú no puedes venir a objetar nada más porque quieres objetar y el tribunal te apercibe de ello. O sea, incluso si el tribunal aprecia u observa que tú estás realizando objeciones nada más para confundir a tu contraparte, te puede realizar un apercibimiento o incluso hasta una sanción por este tipo de cuestión. ¿Qué otra cuestión es importante? Ya lo comenté, ser muy específico en tu objeción. Decir qué es lo que estás objetando, por qué lo estás objetando. El tribunal siempre te va a preguntar cuál es el motivo de su objeción. Incluso en muchas ocasiones realizamos una objeción, vamos a suponer porque la fiscalía realiza una pregunta conclusiva y nosotros objetamos, el fiscal no defiende la pregunta pero la reformula. Es incorrecto que ya porque la reformuló nosotros pensemos que ya esa pregunta ya no va a ser objetable, que esa pregunta va a estar correcta. No, hay que volver a poner atención porque al momento de reformular va a realizar una nueva pregunta, una pregunta diferente. En ese sentido tenemos que poner mucha atención porque si aún reformulándola vuelve a ser objetable o vuelve a ser una pregunta de las que no está permitida para efecto del interrogatorio o el contrainterrogatorio, la volvemos a objetar. Tenemos que volverlo a hacer de forma oportuna, tenemos que volver a fundar por qué nuestra objeción y tenemos que volver a especificar cuál es el motivo de la objeción. Bueno, pues a manera general, realmente esto es lo que se tendría que saber o lo que sería importante conocer de las objeciones. Realmente por el tipo de tema es un tema más práctico, es una cuestión que se aprendería mejor o que se entendería mejor en una dinámica más de ejemplos. Entonces, pues me gustaría que comenzaran a hacer sus preguntas y hacemos esta dinámica que tuvimos en la sesión anterior para poderles dar ejemplos específicos de las objeciones y de cómo realizarlas en juicio, cómo saber cuándo se realizan, cuándo no, para que pueda quedar un poquito más claro, porque habiendo un panorama general, realmente pues el tema de objeciones en teoría es un tema bastante sencillo, pero ya en cuestión de práctica es un tema más complicado. Entonces es mucho mejor si tenemos esta dinámica de que me pregunten para poderles dar los ejemplos, ¿sale? Entonces, bueno, empiezo con las preguntas, si quieren, voy a darle detenimiento a cada una de ellas, tratando de explayarme lo más que pueda en los ejemplos. A ver, pregunta Adrián Cortés Hernández. ¿Es cierto que toda objeción debe fundamentarse conforme al tema? Sí, Adrián, es cierto. Es uno de las características y de los principios de las objeciones. Tiene que estar bien fundamentada para que yo pueda realizarla. No nada más para que pueda realizarla, pues yo la puedo realizar sin fundamentarla bien, sin ser específica, sin ser oportuna, pero de ahí a que el tribunal me la vaya a permitir y me vaya a admitir esa objeción y no vaya a permitir que se realice la pregunta, pues ya esa es otra cuestión. Si yo no lo realizo con el fundamento correcto, pues corro el riesgo de que el tribunal, y muy acertadamente, no me permita mi objeción. Pregunta Marce Santiago. ¿Sería recomendable que ejemplificara cada una de esas preguntas objetables como consejo? Bueno, si ya les comenté, ya ejemplifiqué alguna de las preguntas objetables, pero si quieren que dé algún ejemplo de las preguntas objetables que no especifique, díganme para poder dar un ejemplo concreto, a lo mejor de alguna situación real que ya haya yo tenido en algún caso. ¿Sale? Luis Alberto Martínez.
Cuando el tribunal te da el uso de la voz para objetar, que si el tribunal te da el uso de la voz para objetar o tú la debes solicitar. El tribunal no te da el uso de la voz para objetar, ya los expliqué, por eso tenemos esta cuestión de oportunidad, por eso tenemos que ser oportunos al momento de realizar nuestras objeciones. El tribunal no va a venir a nosotros a decirnos, realizo yo mi pregunta y digo, señor perito, usted realizó, díganos en qué consistió su dictamen. El fiscal realiza su pregunta y el tribunal no va a venir a decirnos, defensa, ¿quiere objetar la pregunta? ¿Está de acuerdo con la pregunta del fiscal o cree que es incorrecta? Por supuesto que no. El tribunal no nos va a dar esa oportunidad y no nos va a decir, o sea, no nos va a venir a guiar sobre lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, el ejercicio de objeciones corresponde a la parte que quiere realizarlo. O sea, nosotros tenemos que estar pendientes. El tribunal no me da la oportunidad, yo lo tengo que objetar. O sea, en ese mismo ejemplo, el fiscal pregunta, perito, puede decirme, vamos a poner una pregunta objetable. Perito, usted realizó un dictamen en materia de balística. Es una pregunta sugestiva. Entonces, rápidamente tengo que poner atención y decir, objeción, su señoría, la pregunta es sugestiva, únicamente da como ámbito de respuesta un sí o un no. Fiscal, defiende o reformula su pregunta. Reformulo mi pregunta, y reformula. Perito, ¿puede decirnos de qué se trata su dictamen? Ya es una pregunta abierta y ya el perito va a decir, pues de balística. ¿Sí me explico? O sea, nunca el tribunal va a venir a decirnos, defensa o fiscalía, ¿quiere objetar la pregunta que acaba de realizar su contraparte? No, eso no va a pasar. Nosotros lo tenemos que solicitar y por eso tenemos que estar muy atentos para ser muy oportunos. Si el testigo o el órgano de prueba emite una respuesta, ya no tenemos oportunidad para objetar y aunque lo hagamos, ya no va a ser admisible nuestra objeción. Me están diciendo que faltaron. A ver, bueno, pregunta Eric. ¿Qué pasa cuando el juez, aún sabiendo que la pregunta es objetable, resuelve que no ha lugar? Bueno, cuando el juez resuelve que no ha lugar, podemos insistir con la objeción. Sin embargo, es el tribunal de enjuiciamiento que determina si las preguntas se contestan o no. El tribunal de enjuiciamiento es quien dirige nuestro debate, es quien dirige la audiencia de debate. Y si yo objeté y el tribunal considera que no es admisible, el tribunal le va a decir al testigo que conteste y va a contestar. Eso ya sería cuestión para hacerlo ver en nuestro alegato de clausura, para restarle credibilidad a nuestro testigo. Y en un momento dado, si aún así, vamos a suponer que aún así pasó, se tomó en cuenta, se valoró plenamente al testigo, pero no debía valorarse plenamente al testigo y se dicta una sentencia condenatoria en perjuicio de quien nosotros representamos o una sentencia absolutoria en perjuicio de quien la fiscalía represente, hablando de defensa y fiscalía. En ese sentido ya sería motivo de impugnación, pero realmente nosotros no podemos hacer mucho cuando el tribunal dice que no es admisible la objeción, y generalmente cuando el tribunal de enjuiciamiento o cuando el presidente del tribunal de enjuiciamiento nos dice que no es admisible, da un argumento de por qué. Vamos a suponer que yo dije, objeción, su señoría, la pregunta es conclusiva. El fiscal defiende o la defensa defiende y la defensa defiende y dice, señoría, no, la pregunta no es conclusiva porque se está preguntando esto, esto y esto. Y el tribunal dice, en efecto, no admito la objeción porque la pregunta no es conclusiva, la pregunta es abierta, es correcta, testigo, por favor, conteste. Entonces, vamos a estar siempre expuestos a esto porque es como funciona, es la dinámica que se lleva a cabo en una audiencia de debate, en una audiencia de juicio. Entonces, eso ya sería cuestión para una impugnación posteriormente. Bueno, me decían que querían ejemplo de preguntas ambiguas o poco claras. Claro que sí. Por aquí traigo algunos ejemplos. Un ejemplo de una pregunta ambigua sería, el fiscal le pregunta a su testigo, ¿recuerda que hizo la primera semana de septiembre de este año? La defensa inmediatamente, objeción, su señoría, la pregunta es ambigua, no tiene, pues finalmente no
fue tan vaga que la primera semana de septiembre de ese año el testigo pudo haber hecho 1001 cosas. O sea, no está especificando qué es lo que pretende extraer, qué información pretende extraer con esa pregunta. La pregunta tiene que ser más más específica, más concreta. En ese sentido, lo que el Tribunal de Enjuiciamiento tendría que responder es: señor fiscal, si la pregunta no fuera tan vaga, tal vez el testigo nos pueda contestar, ¿no? O señor fiscal, le pido que por favor sea más específico en su pregunta, toda vez que pues es demasiado ambigua, es demasiado vaga y el testigo no puede entender qué es lo que usted necesita saber de la primera semana de septiembre. Ese sería un ejemplo de una pregunta ambigua o de una pregunta poco clara. O sea, aquella que no es concreta, que no es específica sobre un hecho o sobre una cuestión que yo debo saber. Tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros realizamos el ejercicio del interrogatorio de no caer en ese tipo de preguntas, porque nosotros cuando queremos interrogar a alguien lo que queremos es extraer cierta información y para extraer esa información tenemos que delimitar lo más que podamos nuestra pregunta para que el testigo nos pueda dar exactamente la información que nosotros requerimos. Claro que sí, con todo gusto, terminando la sesión, yo les comparto la tabla de las preguntas que son objetables para que puedan tenerla por ahí e identificarlas. Muchas de las preguntas objetables vienen en el 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo no son todas. Hay otras que la doctrina establece o que en base a principios se establecen como preguntas objetables y hay otras que vienen diseminadas, como les dije hace ratito, en el Código Nacional. Me pregunta Edgar que si bastaría mencionar el fundamento, es decir, que si es argumentativa, que si es conclusiva, que si es poco clara, que si es sugestiva, sin necesidad de dar pormenores y abrir los ojos al fiscal. Cuando yo les refiero que fundamenten y que sean específicos en cuál es la objeción, no me refiero a que le abran los ojos al fiscal sobre lo que se está equivocando. Me refiero a que especifiquen exactamente qué es lo que está preguntando, o qué es lo que está haciendo que la pregunta no sea correcta, que sea objetable. Sí, efectivamente, basta con decir: objeción, su señoría, la pregunta es argumentativa, pero se le da vista al fiscal. La pregunta es sugestiva. Pongo el ejemplo de las sugestivas porque es de las más fáciles de ejemplificar y de las más fáciles de entender en vía de ejemplos. Vamos a suponer que la pregunta es sugestiva y que yo le diga al fiscal, al juez: objeción, su señoría, la pregunta es sugestiva, y el fiscal diga: no, el fiscal, no, su señoría, la pregunta no es sugestiva, y la defensa vuelve a decir: claro que sí, su señoría, la pregunta es sugestiva porque el fiscal realizó la pregunta de esta manera y esa pregunta únicamente admite como ámbito de respuesta o un sí o un no. En eso consiste la especificidad de la objeción. O sea, no es que le vayamos a abrir los ojos al fiscal sobre su error, porque evidentemente no le vamos a decir al fiscal que con esa pregunta no está extrayendo la información que requiere. Lo que estamos diciendo es por qué esa pregunta es objetable o por qué se considera que es argumentativa, que es conclusiva, que es sugestiva, que es ambigua. O sea, no vamos a entrar en pormenores respecto del hecho que se está preguntando. Vamos a entrar en pormenores más bien del tipo de pregunta. ¿Por qué esa pregunta cae en ese supuesto? Cae en esa pregunta conclusiva, cae en ser en esa pregunta sugestiva, cae en ser esa pregunta argumentativa. Esa sería realmente el motivo de que seamos específicos con nuestra objeción. Alberto García me pregunta si podría ejemplificar alguna pregunta sugestiva. Sí, cómo no. Las preguntas sugestivas son las que generalmente se utilizan en los contrainterrogatorios. Son aquellas que solo nos permiten como ámbito de respuesta un sí o un no. Vamos a ejemplificarlo con un contrainterrogatorio para que sea un poquito más claro.
Vamos a suponer que estamos contrainterrogando a un perito. Entonces, cuando nosotros contrainterrogamos a un perito, queremos desacreditar su dictamen. Entonces, en ese sentido, nosotros le preguntamos, señor perito, usted realizó un dictamen en materia de psicología forense, ¿verdad? Es una pregunta sugestiva porque esta pregunta solo me permite contestar sí o no. O sea, yo no le puedo contestar otra cosa que no sea sí o que no sea no, porque me está preguntando específicamente si yo realicé un dictamen. La única respuesta es yo lo realicé o no lo realicé. Vamos a suponer, el perito me contesta sí. La siguiente pregunta sugestiva sería, y en ese dictamen usted emitió conclusiones, ¿verdad? Y el perito nada más me puede contestar sí o no. Y la siguiente pregunta sería, ¿y usted concluyó que la persona murió? Y el perito me contesta sí, o sea, no me puede contestar nunca otra cosa que no fuera sí o no. En eso consiste la pregunta sugestiva, es aquella que sugiere la respuesta, pero que el único ámbito de respuesta que tiene es un sí o un no, a diferencia de una pregunta cerrada. La pregunta cerrada, que sí está permitida, tanto en interrogatorio directo como en contrainterrogatorio, es aquella que sí me permite un ámbito de respuesta, pero que el ámbito de respuesta no es sí o no, es sobre una cuestión en específico, el color de un auto, el tamaño de una persona, una medida, una hora, etcétera. Pero no o sea, no propiamente un sí o un no. Ave Ángel Francisco pregunta si se puede formular la pregunta objetada, pero plantearla de diferente manera. Sí, en eso consiste que el Tribunal de Enjuiciamiento nos diga si reformulamos nuestra pregunta o si la defendemos. Si nosotros consideramos que la pregunta no es objetable, que está realizada de manera correcta, vamos a optar por defenderla. Defenderla consiste en decir, señoría, la pregunta no es, por ejemplo, argumentativa, porque yo no estoy realizando ningún argumento al momento de formularla, o la pregunta no es compuesta, porque yo no estoy preguntando varios hechos, estoy siendo específico en formular, en preguntar tal o cual cosa. En ese sentido, eso sería defender la pregunta, pero reformularla es precisamente volverla a plantear de otra manera. Vamos a suponer, si fue compuesta, si le pregunté 3 cosas en una sola pregunta, entonces a mí me interesa extraer esa información. Lo que voy a hacer es dividir esos 3 hechos que yo iba a extraer con una sola pregunta que se convirtió en compuesta, y en lugar de preguntarle lo que les mencionaba hace rato, que estuvo en la cancha de fútbol, que llegó de espaldas y que vio cuando lo tumbó al piso, primero le voy a preguntar si estuvo en la cancha de fútbol, después ya le voy a preguntar que lo vio de espaldas, y después ya le voy a preguntar que vio cuando se cayó en el piso. ¿Por qué? Porque entonces ya estaría evitando que la pregunta sería compuesta, estaría realizando una pregunta abierta que sí está permitida, y como consecuencia estaría extrayendo la información que yo necesito extraer. Arturo Agustín Reyes me pregunta qué recursos se puede ejercitar contra determinaciones objetadas como improcedentes por el juez, de acuerdo al 374 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, yo como práctica he intentado en algunas ocasiones, contra objeciones que no me admiten o contra alguna otra cuestión que no me admiten en juicio, el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien es cierto, el 460 ahorita no recuerdo bien si es el 463 o el 464 del Código Nacional, establece cuándo procede el recurso de revocación, y dice que procede contra cuestiones que no hayan sido substanciadas y que sean de mero trámite, ya sea en audiencia o por escrito. En ese sentido, si bien es cierto, pues podríamos entender que la determinación que tiene el Tribunal de Enjuiciamiento sobre una objeción no tiene substanciación, entonces procedería el recurso de revocación, y asimismo, conforme al principio de excepcionalidad, todo lo que no es apelable, que no viene dentro de lo que establece la ley, de la lista taxativa que establece el Código Nacional, que es apelable, pues por consecuencia es revocable. Entonces yo sí intentaría, y lo he hecho en un par de ocasiones, el interponer el recurso de revocación para que el juez reconsidere
el admitir la pregunta o no admitirla, o sea, admitir mi objeción. Por supuesto que es muy importante que ese recurso de revocación se interponga antes de que el testigo responda a la pregunta, porque si no sería lo mismo, ya respondía, no vamos a poder hacer nada, pero vamos a suponer. La defensa realiza una pregunta, el Ministerio Público la objeta, motivo de la objeción, se establece cuál fue el motivo de la objeción y el Tribunal de Enjuiciamiento decide que no es objetable, pero la Fiscalía está completamente consciente que sí lo es, pero el Tribunal de Enjuiciamiento ya lo permitió y le dice al testigo que conteste la pregunta antes de permitir, o sea, tenemos que evitar que el testigo contesta y decimos, señoría, con todo respeto, previo que el testigo conteste, con fundamento en tal artículo, solicito se tenga por interpuesto en este acto el recurso de revocación y se reconsidere la admisión de la pregunta fulana de tal y se admita la objeción formulada por esta fiscalía, efecto de que la pregunta no pueda ser contestada por el testigo y usted revoque la determinación de si admitirla y en su lugar emita una distinta donde diga que la objeción es válida. Palabras más, palabras menos, o sea, rápidamente, obviamente ya plantearían, pues a lo mejor un poquito más extenso lo que es la revocación, para efecto de evitar que pase esa pregunta y hacer que el juez reconsidere. Obviamente le tenemos que dar los argumentos o cuál es el motivo de agravio que hace que yo interponga ese recurso de revocación ahí en el juicio. A ver, pues generalmente, por regla general, los jueces no revocan sus propias determinaciones, pero si ya es un recurso que establece la ley, no está de más intentarlo, máxime si lo que nosotros queremos evitar es que se conteste esa pregunta, se traiga la información que se pretende con esa pregunta y que abone a la teoría del caso de nuestra contraparte. Alberto García dice que en ocasiones la pregunta es importante para esclarecer que si puede admitirse. Sí, la mayoría de las preguntas son importantes para esclarecer, pero por eso nosotros tenemos que saber realizarlas o formularlas de forma correcta. Por eso la ley establece cuáles son las reglas para la práctica del interrogatorio y del contrainterrogatorio, cuáles son las preguntas permitidas y cuáles son las preguntas objetables. Aunque sea muy importante para esclarecer, si yo no la formulo de forma correcta y la objeción es válida y yo no la puedo nunca reformular, aunque sirva para esclarecer, no va a pasar, no va a ser admitida y no se va a poder formular y pues no nos va a abonar a nuestra teoría del caso precisamente para esclarecer lo que nosotros le queremos probar al tribunal, para poderle vender nuestra teoría del caso como cierta y que en un momento dado falle en nuestro favor. Entonces es muy importante saber también cómo realizar la formulación de las preguntas de forma correcta. Humberto Copa me pregunta si se puede objetar las preguntas realizadas por el Tribunal de Enjuiciamiento. No entiendo bien tu pregunta. ¿Podrías ser más específico? ¿A qué te refieres, porfis? Y con gusto te respondo. Marcos Montes me dice que si podría dar ejemplo sobre cómo realizar las preguntas en el interrogatorio. Bueno, eso ya fue motivo de otra sesión. Ya de hecho ya lo hice, pero con gusto. Repito que las reglas para realizar las preguntas en juicio vienen en el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establece que deberán formularse de manera oral, que deberán versar sobre los hechos motivo del juicio o sobre un hecho específico, que no se van a permitir preguntas ambiguas, poco claras, sugestivas, conclusivas, argumentativas. El ejemplo de cómo realizar las preguntas en interrogatorio directo es como ya les comenté. Nosotros podemos realizar toda pregunta que no caiga dentro de los supuestos de preguntas objetables. Las más, ay, perdón, se me fue la palabra. Las que más se utilizan son las preguntas abiertas. También no podemos recurrir a las preguntas cerradas, pero las preguntas abiertas pues son preguntas
que no traen consigo ninguna conclusión, que no versan sobre dos o más hechos, que no tienen como ámbito de respuesta únicamente un sí o un no, que no son ambiguas. O sea, las preguntas abiertas son aquellas que van encaminadas únicamente a extraer información sobre un hecho específico. Por ejemplo, nuestro órgano de prueba es un policía y nosotros queremos acreditar al testigo, pues las preguntas abiertas serían en torno a eso. ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? ¿En dónde labora? ¿Cuánto tiempo tiene laborando ahí? ¿Qué preparación profesional tiene? ¿Tiene alguna otra capacitación? ¿Tiene alguna otra preparación profesional? ¿Cuántos años tiene de experiencia? Esta es una manera correcta de formular preguntas en interrogatorio. Son preguntas abiertas que tienen como finalidad ir acreditando a nuestro testigo para posteriormente preguntarle sobre los hechos duros de nuestra teoría del caso. Alberto Sabino me pregunta si la objeción debe ser firme y agresiva. Pues no propiamente agresiva, pero sí firme. O sea, nos tenemos que alcanzar a escuchar. Obviamente nosotros no vamos a decir, objeción, su señoría. O sea, a lo mejor ni me escuchan, ni se dan cuenta que objeté, contesta la pregunta el testigo y ya no valió de nada que yo objetara. O sea, tenemos que ser fuertes y claros al momento de decir que estamos objetando. O sea, se realiza la pregunta inmediatamente, objeción, su señoría, fuerte y claro. Obviamente, pues no es necesario que te pongas agresivo, pero sí es necesario que nosotros sí seamos completamente, pues que nos escuchemos, que nos hagamos escuchar. Yesenia me pregunta que si en el contrainterrogatorio y en el recontra se puede objetar. Por supuesto que sí. O sea, se puede objetar tanto en el interrogatorio directo como en el redirecto, así como en el contrainterrogatorio como en el recontra. O sea, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque las objeciones no tienen como regla general que sean únicamente para el interrogatorio. Las objeciones se realizan para aquellas preguntas que no están permitidas por el 373 del Código Nacional. O sea, todas aquellas preguntas que no están permitidas se pueden objetar, ya sea que se hagan en el interrogatorio, en el redirecto, en el contra o en el recontra. Por supuesto que se pueden objetar, porque si no es de aquellas preguntas que está permitida por el Código Nacional, por el 373, no deben de pasar y se tienen que objetar. La única pregunta que es objetable en interrogatorio directo y en redirecto, que no es objetable en contra o en recontra, es la pregunta sugestiva. Es la única que no, es la única diferencia, pero de ahí en fuera todas las que establece el 373 no están permitidas ni para interrogatorio ni para contrainterrogatorio. Asimismo, para el redirecto y para el recontra. En caso de que el imputado conozca de derecho, ¿puede objetar o es únicamente su abogado? Bueno, realmente, o sea, se supone que los que pueden objetar son las partes. El imputado, aunque no sepa de derecho, podría realizar una objeción, pero generalmente pues este tipo de ejercicio se realiza para los abogados porque pues son quienes generalmente conocen la materia. Por ejemplo, en el caso de los fiscales, la fiscalía, pues al momento de llevar a cabo la audiencia de debate, está la fiscalía, el asesor jurídico de la víctima y la víctima. En ese caso, tanto la fiscalía como la asesoría jurídica puede realizar una objeción. O sea, todas las partes en juicio pueden realizar objeciones. Sin embargo, o sea, asimismo, pues tanto la fiscalía como la asesoría jurídica puede interrogar a un testigo. Por lo tanto, pues no estaría prohibido que el imputado realice una objeción, sepa o no sepa. La fórmula general es que quien lo realice, pues sea ya sea en este caso, pues el defensor o la fiscalía o la asesoría jurídica, dependiendo del caso de quién está realizando la objeción, ¿no? O de quién sea el testigo. Muchas gracias. 465 del Código Nacional, la procedencia del recurso de revocación.
A ver, Virgilio Garduño, en un interrogatorio y un recontrainterrogatorio, ¿puedo objetar en los mismos términos que en el interrogatorio y el redirecto? Sí, sí se puede. Se tiene, y de hecho se debe de objetar en los mismos términos. O sea, las objeciones no están delimitadas a que sea interrogatorio o redirecto o que sea contrainterrogatorio o recontrainterrogatorio. No están limitadas a eso. Las objeciones no son en contra del ejercicio de extracción de la información de un órgano de prueba. ¿Por qué lo pongo de esta manera? O sea, porque un órgano de prueba viene a rendir su testimonio y la información se le extrae a partir de un interrogatorio o un contrainterrogatorio. Entonces las objeciones no son en contra de el interrogatorio o del contrainterrogatorio, no, las objeciones son en contra de una pregunta que está realizada contraviniendo lo que establece la regla de realización de preguntas en juicio, o sea, contraviniendo a lo que el propio Código Nacional te establece o a lo que los propios principios procesales te vendrían a establecer. O sea, no se objeta el interrogatorio o el contrainterrogatorio, se objeta una pregunta que no está permitida. Eso es lo que nosotros vamos a venir a objetar. Nosotros no venimos a objetar el ejercicio de interrogatorio o el ejercicio de contrainterrogatorio completo, no. Venimos a objetar una pregunta que no se realizó con las formalidades establecidas. Enseguida estoy revisando más preguntas para poder desahogar lo más que pueda las dudas que tengan. José Luis Pérez me pregunta que si a un perito se le puede cuestionar si bebe alcohol o consume alguna droga. Este es un ejemplo muy claro de lo que es una pregunta objetable. Es una pregunta impertinente. No tiene nada que ver con lo que está pues declarando el testigo experto en este caso, que es un perito. O sea, esta pregunta, mi contraparte por supuesto que me la va a objetar por impertinente. O sea, no tiene nada que ver con la temática o con la tónica de los hechos. Para efecto de un perito no sería correcto hacer este tipo de pregunta y realmente encuadraría perfecto en lo que es una pregunta impertinente, por lo tanto, pues yo considero que no podríamos preguntarle al perito esa cuestión. Yo entiendo que a lo mejor me haces esta pregunta para efecto de estrategia, de querer desacreditar a este testigo para decir que como es una persona que no es, o sea, que no tiene la suficiente probidad, que no, o sea, que bebe alcohol o se droga, no se debe tomar en cuenta su testimonio, pero no es la manera de desacreditar al testigo en este caso, porque no es una pregunta que tenga relevancia o que tenga que ver con lo que viene él a deponer en un juicio. Andrés me pregunta cómo objetaría el imputado, pues de la misma manera, realizando objeción. La pregunta es argumentativa o es sugestiva. Realmente pues no es tan recomendable que el imputado realice objeciones, ¿no? Por la cuestión de que no tiene el conocimiento técnico adecuado, pero a lo mejor sí puede estar pendiente para decirle si tiene algún conocimiento de derecho, como fue la pregunta anterior, y sepa que esa pregunta no está permitida, decirle inmediatamente a su defensor, oiga, la pregunta es argumentativa o es conclusiva, por si el defensor pues no está así como que en sintonía y no está poniendo la atención debida,
la pueda objetar en un momento dado, pero pues realmente las reglas para la objeción son las mismas para la parte que la realice. O sea, tiene que ser oportuna, tiene que ser específica, tiene que tener el fundamento correcto y tiene que ser estratégica. O sea, no hay diferencia entre la forma de objetar de una u otra parte. La forma de objetar siempre va a ser la misma porque las objeciones siguen la misma regla sin importar cuál es la parte que las haga valer. Liliana Ríos. Si solo se objeta las preguntas que se le realizan a nuestro testigo o se puede objetar a las de ambos. Nosotros solo podemos objetar las preguntas del testigo de nuestra contraparte. Bueno, no el testigo de nuestra contraparte, más bien las preguntas, lo dije mal, las preguntas que realiza nuestra contraparte, aunque sea nuestro testigo. O sea, si yo soy fiscalía y la defensa viene y le hace una pregunta impertinente u hostil a mi testigo, aunque sea mi testigo, yo la puedo objetar. ¿Por qué? Porque lo que yo no quiero es que esa información que se obtendría con la respuesta a esa pregunta pase o siembre en el ánimo del juzgador alguna cuestión que vaya a restar a la acreditación de mi testigo o que vaya a restar a mi teoría del caso, porque lo que yo quiero es que se vaya sumando a mi teoría del caso para poder convencer al tribunal de enjuiciamiento que mi teoría del caso es la correcta y que yo tengo razón. O sea, no objetas, las objeciones no están limitadas a de quién sea el testigo, las objeciones están limitadas a las preguntas. O sea, si en el ejercicio de interrogatorio directo a tu testigo, tú le realizas una pregunta, la defensa la puede objetar. O sea, porque la defensa considera que esa información no debe de pasar y la pregunta no fue realizada de manera correcta. Pero aunque sea tu testigo, la defensa tiene derecho al ejercicio de contrainterrogatorio. En ese sentido, o sea, en el contrainterrogatorio puede preguntar alguna cuestión que no esté permitida y que sea objetable, y claro que tú debes objetar. O sea, las objeciones no están limitadas a de quién sea el testigo. Las objeciones están más bien sujetas al tipo de preguntas que se realicen. Y aunque ya hayas interrogado tú a tu testigo, si la defensa o la fiscalía en un ejercicio de contrainterrogatorio hace una pregunta que no es correcta, que no está permitida o que pueda afectar a tu testigo, cualquier tipo de pregunta ambigua, vaga, repetitiva, hostil, obviamente tú tienes todo el derecho de objetar, aunque sea tu testigo. O sea, no estás impedido para eso. Sí, la tablita de objeciones sí se las voy a pasar, claro que sí, concluyendo la sesión, la voy a publicar aquí en los comentarios y a quien me proporcione su correo electrónico también se las iré haciendo llegar. Mirna me pregunta que qué se puede hacer o qué se debe hacer en el caso de que un testigo ya leccionado conteste antes de que el juez se lo indique, con el único fin de que no procedan nuestras objeciones por inoportunas. Ojo, el tribunal de enjuiciamiento no le dice a nuestro testigo cuándo contestar. El tribunal de enjuiciamiento lo único que le explica al testigo al inicio o sea, antes de que inicie su declaración o su deposición, es en qué va a consistir la dinámica,
le va a decir que escuche bien la pregunta, le va a decir que procure no contestar la pregunta hasta que haya terminado de formularse, le va a decir que si escucha la palabra objeción no conteste hasta que se determine si la pregunta es válida o no es válida, o si la objeción es admisible o no es admisible. El tribunal de enjuiciamiento no nos dice, no le dice a nuestros testigos cuándo contestar. El testigo contesta inmediatamente después de que la pregunta concluye. Entonces es muy importante estar atentos a eso. Sí, probablemente un testigo ya leccionado va a contestar rápidamente antes de que se pueda realizar alguna objeción. Sin embargo, pues no habría mucho que nosotros podríamos hacer, porque si la pregunta ya fue terminada, o sea, ya se terminó de formular, pues ya es el momento para que el testigo conteste, con independencia si contesta un segundo después, o contesta 5 segundos después, o contesta 30 segundos después. O sea, por eso tenemos que estar muy atentos en la oportunidad de nuestras objeciones. Si ya no pudimos hacer valer nuestras objeciones por inoportunas, pues podría ser algo que pudiéramos hacer ver o hacer valer en nuestro alegato de clausura para efecto de querer restarle valor probatorio a nuestro testigo, o bien en el ejercicio de contrainterrogatorio, atacar directamente a esa pregunta que no pudimos objetar con el fin de desacreditar o de hacer caer en que el tribunal se dé cuenta que es un testigo leccionado y que no conoce realmente los hechos. Sí, es que tuve duda con la pregunta, Aldo, de que si son objetables las preguntas del tribunal de enjuiciamiento. Es que no entendía a qué te referiste con eso. Si me lo pudieras aclarar con todo gusto, te contesto la pregunta. No entendía a qué te refieres si son objetables con las preguntas del tribunal de enjuiciamiento, porque pues propiamente el tribunal de enjuiciamiento no realiza el ejercicio de interrogatorio y contrainterrogatorio. El tribunal de enjuiciamiento, como dije, viene a ser un moderador, viene a ser quien dirige el debate, quien dirige las etapas del debate, pero no es parte dentro del juicio. Finalmente son las personas que van a resolver. Entonces, como tal, ellos no realizan ejercicios de interrogatorio y de contrainterrogatorio como para que nosotros pudiéramos objetar alguna de sus preguntas. Por eso es que no entendí bien lo que me estabas preguntando. Si me lo pudieras aclarar, con todo el gusto te desahogo tu duda si puedo, pero, o sea, realmente de manera general y adelantándome un poco, el tribunal de enjuiciamiento pues no realiza preguntas, no realiza interrogatorios y contrainterrogatorios. Eso le corresponde a las partes, a la fiscalía, a la asesoría jurídica y a la defensa. María de los Ángeles dice que ha observado que el auxiliar de sala no debe permitir que el testigo lleve algún papel para leer o que lo vaya a contestar cuando se le interrogue. Esto es algo muy importante. Gracias por tu observación, María de los Ángeles. Sí, es muy frecuente que pase, sobre todo cuando se trata de testigos que están en una sala especial, o sea, que son, no sé, como testigo protegido o algo, que no realiza su testimonio en la sala de oralidad como tal, sino que está en otra área que se llama de testigos protegidos, donde la imagen y la voz está un poco distorsionada. Realmente es muy común, y de hecho me tocó ver en una ocasión que el testigo efectivamente traía un papel donde traía ya las preguntas que la fiscalía le iba a realizar, porque era un testigo de la fiscalía, y el auxiliar de sala sí en todo momento debe estar muy atento a que no vayan a cometer este tipo de prácticas que no son correctas y que pues por supuesto son desleales.
no es tan frecuente que se dé cuando se está en la sala de oralidad porque están siendo observados y es más fácil que el auxiliar de sala y que la policía procesal y que todos los que están ahí ejercitando lo que es el control de la audiencia se puedan percatar de esta circunstancia. Pero a mí sí me tocó saber de un asunto donde así sucedió, como la víctima, bueno, la víctima indirecta, más bien no era la víctima directa, en un asunto de violación, era un testigo protegido, estaba en la sala de testigo protegido porque no quería que el imputado lo viera, no quería ver al imputado por el tipo de asunto, por el trauma que representaba para la víctima. En ese sentido sí estaba en una sala aparte y sí traía un papel, solo que al momento, no sé qué ejercicio se realizó, que al momento de contestar una pregunta, la defensa se percató que como que se alcanzó a ver que salió algo y se lo hizo saber al tribunal, verificaron y efectivamente traía un papel donde traía las preguntas que le iban a realizar. Entonces es muy importante tu observación porque sí son prácticas que no son correctas, que son desleales, pero que a veces lamentablemente algunas de las partes pues recurren a ellas. Aquí veo un comentario de Amilcar Galera que dice que hacen preguntas de leyes y buscan descontrolar al perito para que éste no conteste e influya en su dictamen. Bueno, generalmente, o sea, nosotros no debemos preguntarles a los peritos como cuestiones que no tengan que ver con su materia o con su rama. O sea, a veces sí se les pregunta sobre leyes, sobre normas, no para descontrolarlos, sino más bien para saber si cumplió con todos los estándares que requiere el tipo de dictamen que va a realizar. Por ejemplo, un perito psicólogo que realiza un dictamen respecto de un menor de edad o respecto de una persona que es supuestamente víctima de agresión sexual. Entonces, obviamente, su dictamen pericial no tiene que ser vago, no tiene que ser general, tiene que utilizar todos los test, tiene que utilizar todas las normas, tiene que utilizar todas las cuestiones que sean específicas a acreditar con su dictamen que efectivamente esta persona fue víctima de agresión sexual. Entonces, sí es una práctica muy común por parte de la contraparte, que en un contrainterrogatorio se le realice este tipo de preguntas. Esto no está mal, es correcto, a fin de hacerle ver al tribunal si efectivamente el perito o la perito realizó su dictamen apegado a todas las formalidades que se necesita para ello, si efectivamente con ese dictamen la fiscalía en este caso va a acreditar que la víctima es víctima de violencia sexual. Entonces no es realmente para descontrolar o no al perito. O sea, se tienen que hacer el tipo de preguntas que versen sobre su dictamen. Obviamente no le vamos o sea, no estaría bien realizar preguntas que no sean en torno a su materia o a sus conocimientos. O sea, no le voy a venir yo a preguntar si sabe lo que establece, no sé, el artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales, obviamente a un perito médico, ¿verdad? Porque pues no es especialista en esa materia, su dictamen no versa sobre eso. O sea, no es una pregunta ni siquiera que tenga relación con la información que ya se extrajo por parte de la fiscalía o por parte de la defensa, si es perito de la defensa, o testigo de la defensa, pues no le voy a venir a preguntar esto, no tiene que ver con lo que nosotros queremos probar. ¿Qué puede hacerse cuando mi contraparte tiene actitud agresiva para con los órganos de prueba? No propiamente objetable, pero sí se le podría pedir al tribunal de enjuiciamiento una especie de moción de orden para efecto o a lo mejor decir que la pregunta es hostil o es intimidante para el efecto de que el tribunal aperciba a mi contraparte para que se dirija con respeto o con otra actitud a mi órgano de prueba. Sin embargo,
pues sí es estrategia muchas veces de las partes, sobre todo en los contrainterrogatorios, o sea, tener esta actitud dura con el testigo, ¿verdad? Porque lo que tú pretendes es desacreditarlo, y mientras tú no seas grosero o no utilices palabras para insultarlo o para atacarlo o alguna cuestión de estas, pues realmente no estás incurriendo en una mala práctica o no estás incurriendo en algo incorrecto. Entonces, aunque le pidieras al tribunal, pues el tribunal pues no apercibiría o no sancionaría a tu contraparte porque no es algo malo que él esté haciendo, pero si ya lo está intimidando, lo está insultando o está cayendo en este tipo de cuestiones, sí le podemos solicitar al tribunal que aperciba a la contraparte para efecto de que sea más respetuosa con el órgano de prueba. Ricardo Valerio me pregunta si con respecto al tiempo para que conteste el testigo, sería prudente que la persona que presenta a dicho testigo le haga saber al mismo que cada vez que vaya a contestar una pregunta del interrogatorio o contra, se tomará un tiempo considerable para contestar. ¿Es correcto? Sí. Realmente el propio tribunal te dice que no contestes de manera inmediata, porque, por ejemplo, a veces hay preguntas que son objetables. Vamos a suponer que es testigo de la fiscalía y la defensa en un contrainterrogatorio a fin de desacreditarlo, hace alguna pregunta, pero la persona contesta antes de que la defensa, alguna pregunta que es objetable, y la persona o el testigo contesta antes de que la defensa termine de preguntar. Entonces ya no pudiste objetar y era objetable y había posibilidad de que no se contestara esa pregunta que va a desacreditar a tu testigo. Entonces es importante que platicar con ellos antes para decirles que escuchen bien las preguntas, que si tienen alguna duda le van a saber al tribunal de enjuiciamiento que no comprendieron la pregunta, que no comprendieron lo que se les está preguntando, para que se formule de una manera más clara, que no conteste inmediatamente, o sea, que espere a saber si ya se terminó de realizar la pregunta. Sí sería bueno recomendarlo. Y no, esto no quiere decir que estés aleccionando a tu testigo, esto quiere decir que nada más le estés explicando en qué consiste la dinámica de su deposición o de su testimonio o de cómo se va a llevar a cabo la extracción del mismo. Porque les comentaba en la sesión de interrogatorio que muchas personas nunca han ido ante un tribunal a rendir testimonio, entonces no saben cómo realizarse, y no está mal y no es incorrecto que se les explique. El tribunal de enjuiciamiento, como ya les repetí en varias ocasiones, sí lo hace al momento de que llega el testigo, sí les dice que si no comprenden, diga que no comprendió la pregunta para que se les vuelva a formular, que se tome su tiempo antes de contestar, que no conteste hasta que la pregunta se haya terminado de formular, y que si escucha la palabra objeción no conteste, porque muchas veces lo que pasa aquí es que, por ejemplo, se realiza la pregunta y al tiempo que se está realizando la objeción, la persona ya está contestando, ¿no? Porque no le quedó claro o porque no sabe. Entonces, pues ya, a pesar de que objetamos oportunamente, pues la respuesta ya se realizó y ya no podemos hacer nada al respecto. Ah, correcto, Aldo, perdón. Sí, o sea, sí, el tribunal sí puede realizar precisiones, nada más que yo no entendía bien la pregunta. Realmente, o sea, lo que yo entendí es que sí se podía objetar las preguntas del tribunal de enjuiciamiento, y pues como tal ellos no realizan el ejercicio de interrogatorio y contrainterrogatorio. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta antes de concluir. De cualquier forma, si tienen más preguntas y no se alcanzan a contestar, les voy a dejar mis datos o voy a contestar posteriormente a través de esta vía para efecto de desahogar todas las dudas que tengan.
Bueno, pues si ya no tienen más preguntas, yo considero que esto es lo más importante a saber del tema de objeciones. Realmente es un tema más como para una cuestión práctica, como para una cuestión de taller, para poder realizar todo este ejercicio de saber cuándo objetar, cómo no objetar, para que ustedes pudieran realizar, no sé, todo este tipo de preguntas de las que tuvieran dudas, formular las preguntas en un interrogatorio contra interrogatorio e identificar qué tipo de pregunta es y si es objetable o no. Con todo gusto, si nos lo permiten, en algún momento podemos realizar este tipo de práctica o ejercicio, ya con una cuestión más dinámica donde ustedes puedan participar para efecto de que se pueda practicar un poquito más este tema de objeciones, puesto que ya les dije que teóricamente pues son cosas básicas las que necesitamos saber. O sea, lo más importante ya se los dije, espero haber sido clara con mis ejemplos. Si requieren más ejemplos, con todo el gusto estoy en toda la disposición de proporcionárselos. Si toda la información, los ejemplos que pude, con todo el gusto se los hago llegar a sus correos electrónicos o a través de este medio en cuanto termine la sesión. Y también la tablita de objeciones, claro que sí, claro que se las voy a proporcionar a todos. Yo sí lo hago como una recomendación, a mí me parece muy importante, yo lo he hecho y me ha servido. O sea, porque como tenemos poco tiempo para objetar, si ya tenemos ahí identificada cuáles son las preguntas, más fácil sabemos, porque a veces lo que luego nos pasa es que sabemos que la pregunta es objetable, pero no sabemos qué tipo de pregunta es, no sabemos si es sugestiva, si es argumentativa, si es conclusiva, y en lo que estamos tratando de averiguar cuál es, ¡pum!, la persona ya contestó y nosotros ya no pudimos objetar. Entonces es un ejercicio que yo realizo, que a mí me ha funcionado muy bien, y pues si les lo quieren tomar y les sirve, con todo gusto yo les voy a compartir la información. Sobre lo que comentaban de las preguntas o aclaraciones que realiza el Ministerio Público, porque aquí hay otro comentario que dicen que muchas veces el Tribunal de Enjuiciamiento hace este tipo de aclaraciones sobre las preguntas del Ministerio Público para hacerle el trabajo. Yo consideraría que este tipo de cuestiones se abordaran más bien en una posible impugnación, para efecto de decir que el Tribunal de Enjuiciamiento no fue objetivo al momento de realizar su determinación o de establecer su sentencia, que tan es así que no fue objetivo, que durante la audiencia de debate realizó varias aclaraciones encaminadas a favorecer al Ministerio Público. Pero yo realmente sugeriría que este tipo de cuestiones fueran más para efecto de una impugnación. ¿Por qué? Porque finalmente el Tribunal de Enjuiciamiento es quien decide en esa audiencia. Y claro que sí, pues el código establece algún apercibimiento para ese tipo de cuestiones. Yo le voy a decir al Tribunal de Enjuiciamiento que no es correcto lo que está haciendo, y lo que va a hacer es el Tribunal de Enjuiciamiento decirme pues que él es el Tribunal de Enjuiciamiento y que es quien está dirigiendo el debate. En ese sentido son cuestiones con las que nosotros sí las podemos hacer ver para sentar las bases para nuestro medio de impugnación, ya sea para nuestra apelación o para nuestro juicio de amparo. Pero realmente son este tipo de cuestiones, es más idóneo realizarlo en una impugnación diciendo que el tribunal fue parcial, que el tribunal no fue objetivo, que el tribunal favoreció en todo caso a nuestra contraparte en todo momento, y que que esta conclusión se llega porque toda vez que de la misma audiencia se desprende que realizó tal aclaración o le hizo tal cuestionamiento al testigo, que lo que hizo fue abrirle los ojos a la fiscalía y con ello favorecerla. Pero para mi punto de vista muy personal sería más bien una cuestión de impugnación, no una cuestión de objeción en una audiencia de juicio. Bueno, pues yo creo que ya no hay más preguntas. Si ya no hay ninguna más, pues ya sería todo por mi parte.
Les agradezco muchísimo por su atención. Estoy completamente a sus órdenes por cualquier duda o cualquier apoyo o asesoría que yo les pudiera brindar. Con todo el gusto voy a compartir mis datos. También por ahí en la página, al concluir la sesión, también se van a estar publicando para que se puedan contactar conmigo. Les reitero, el material que utilicé, el ejemplo de la tabla de las objeciones, también se los puedo hacer llegar sin ningún problema. En lo que les pueda servir, por supuesto que ya lo tendrán. Bueno, pues ya, sin otra cuestión que tratar, agradeciéndolos de nueva cuenta de antemano por su atención y por su tiempo y por estar aquí escuchando esta pequeña plática, pues lo único que me queda es reiterarles que continúen con el seminario, que realmente es una cuestión que nos sirve mucho la capacitación para todos los operadores jurídicos. Nunca está de más seguirnos capacitando, nunca terminamos de aprender y pues los invito a que no se pierdan mañana 16 de junio el tema de alegato de clausura en punto de las 6 de la tarde que va a compartir mi compañera la maestra Betsabe Ramírez. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Quedo a sus órdenes. Hasta luego.